Amén. Amén. Hoy comenzamos una nueva serie en el libro de Nehemías y vamos a dedicar unas cuantas semanas, así que la mejor manera de absorber lo que Nehemías nos tiene que decir es leyendo el libro de Nehemías. Le animo a que durante la serie lea el libro. Si lo termina, pues lo vuelve a leer. Y si lo vuelve a terminar, pues léalo otra vez, ¿verdad? A menos que ya estemos en otra serie, pues ya nos pasamos al que sigue. Pero por unas semanas vamos a observar de cerca el llamado de Nehemías, el éxito de Nehemías, los triunfos, las frustraciones que él experimentó. Pero por sobre todas las cosas, vamos a ver en el libro de Nehemías, el amor incesante de Dios por su pueblo. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora hay cosas importantes que hay que aprender del libro de Nehemías. Por ejemplo, aunque en nuestra Biblia los tenemos separados, está Esdras y después Nehemías. Esdras y Nehemías no estaban originalmente divididos. Ambas historias forman un solo relato, un solo libro, un unificado, es una sola historia. Sabe, Israel en este punto de la historia está en exilio, lo cual quiere decir que fueron expulsados de su tierra y están dispersados por diferentes partes cercanas. Y bajo el liderazgo de Zorobabel, por si alguien anda buscando nombre, y Josué, comienzan a regresar de Babilonia a su tierra. Es decir, hay líderes que empiezan a traer la gente de vuelta a su tierra, a la tierra que Dios les había prometido. Esdras, en el libro de Esdras encontramos el intento de este hombre de crear un avivamiento espiritual, es decir, se enfoca en el corazón del pueblo. Pero Nehemías es quien lidera la reconstrucción de las murallas de Jerusalén que daban protección a esa tierra. Ahora, es importante tener en cuenta que estos líderes, cada uno en su propio viaje de restauración, ninguno de ellos tuvo éxito al final. Es más, el avivamiento que Esdras y Nehemías despertaron, instigaron en la gente, termina con enojo y frustración. Es como si la humanidad tuviera un corazón necio y rebelde. Pero no me quiero adelantar en la historia porque creo que hay muchas lecciones que podemos aprender. Nehemías es un gran hombre, es un gran líder. Y cuando se habla de un gran hombre, el lugar de nacimiento de siempre se observa con interés. Si a usted alguien le menciona a un gran hombre que ha hecho grandes cosas, muy seguido escuchará la pregunta: ¿y de dónde es? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? Los que dejan un legado regularmente son admirados por su gente. Los grandes líderes inspiran a aquellos que pertenecen al mismo lugar y comparten la misma herencia a ir tras cosas grandes, a soñar, a tener visión. Ahora, Nehemías no es la excepción. Como creyentes que creemos lo que la Biblia dice y que amamos a Dios, hay muchos que han admirado a Nehemías por su capacidad de liderazgo y lo utilizan como ejemplo para establecer principios de cómo liderar proyectos grandes, proyectos que parecen intimidantes. Y aunque las lecciones son valiosas en el libro de Nehemías, creo que a veces por esta admiración que tenemos por liderazgo, perdemos la perspectiva completa del libro de Nehemías. Y es lo que vamos a intentar hacer en esta serie. De Nehemías no sabemos mucho acerca de su infancia. No sabemos casi nada, o se pudiera decir nada, de sus primeros años. Lo que sabemos es que nació en una tierra extraña donde su pueblo, su gente, estaban en cautiverio, estaban en el exilio. Pero de alguna manera Nehemías fue educado para saber acerca de Jerusalén, acerca de su Dios, acerca de su gente, de su pueblo. Él y su gente en este momento dependían de un príncipe extranjero. Ahora, si usted recuerda,
Originalmente, al principio de la historia, ellos habían sido el pueblo elegido por Dios. Dios los había escogido para ser bendecidos y para ser de bendición. Y a través de ellos, todos los pueblos a su alrededor sabrían que hay un Dios. Ellos serían bendición. Sin embargo, en esta historia, Israel está lidiando con las consecuencias de su propia desobediencia. Ahora, Nehemías al final del capítulo 1 nos deja algo muy en claro. Nos da la historia que vamos a leer brevemente en unos momentos. Pero al final, él dice una oración muy simple. Él dice, por cierto, yo era copero del rey. Una posición importante. Una posición hasta cierto punto de influencia, sí arriesgada, porque él debía probar el vino antes que lo tomara el rey, y a veces ese vino podía estar envenenado y él podría morir. Sin embargo, muérase o no, tenía una posición influyente, cercana al rey y muy bien remunerada. En capítulos que siguen más adelante se menciona a Nehemías encargándose de mucha gente en su casa, dándole de comer a demasiada gente, lo que nos demuestra que tenía solvencia económica, seguridad, cierta estabilidad. Pero en los primeros versículos del primer capítulo, Nehemías recibe malas noticias. Uno de sus hermanos que vino de Judá con otros hombres viene y le da noticias sobre el remanente que había sobrevivido al exilio. Es decir, aquellos que habían sido expulsados pero ahora estaban regresando. También le da noticias acerca de Jerusalén. En el versículo 3 del capítulo 1 le dicen, ¿sabes, Nehemías? Los que sobrevivieron al exilio y están de vuelta en la provincia, están en gran aflicción, están en gran mal, dice la versión que tienen en su pantalla, y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Son malas noticias, es un mal reporte acerca de su gente. Tome en cuenta que Nehemías probablemente no tenía cable o televisión o ni siquiera internet. Entonces él recibe el mal reporte acerca de su gente y su reacción es sentarse y llorar y estar en agonía por el dolor que su gente experimentó. Versículo 4 dice, cuando oí estas cosas me senté a llorar, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Es decir, Nehemías estaba sensible al dolor de su gente. Y sabe, cuando yo leía esto me hacía pensar que nos hemos hecho insensibles en muchas ocasiones al dolor, especialmente al dolor ajeno. No toma mucho tiempo el ver noticias, el salir de esta comodidad en la iglesia y ver que hay dolor y sufrimiento a nuestro alrededor, amén. Pero ¿cuántas veces, digamos en estos últimos 7 días, ha tenido una reacción similar a la de Nehemías, en la que le agoniza y le causa dolor y se sienta a llorar y a clamar a Dios por su intervención divina? No se necesita tanto para ver lo que el pecado y la desobediencia de la humanidad ha causado en nuestra sociedad. Nehemías eleva una hermosa oración. En su oración, Nehemías reconoce la grandeza de Dios, reconoce su bondad, reconoce su carácter y apela a su carácter, que por cierto es un Dios que está dispuesto a escuchar a todo aquel que clame a Él con un corazón humilde. Lo que Nehemías nos recuerda en esta oración, al menos en la primera parte, es que hay poder en algo llamado intercesión. Usted entiende lo que es intercesión. Es estar entre medio, es interceder por alguien que tal vez no se da cuenta que necesita una manifestación divina.
Es decir, hay que representar. Vengo de parte de a pedirte por. Y Nehemías eleva esta oración en el versículo número 5. Dice: Señor Dios del cielo, te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Que tu oído esté atento y tus oídos y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. Fíjese cuándo hace la oración, de día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Nehemías nos recuerda el poder que hay en la intercesión. Sabe, yo he estado pensando mucho acerca de esta iglesia. Esta es mi asignatura para este momento. Tú estás aquí porque Dios designó que tú estuvieras aquí, y me hace pensar qué es lo que ha sostenido a esta iglesia. Porque ha habido tiempos difíciles. Los que han estado aquí por años saben que ha habido circunstancias difíciles. ¿Qué es lo que sostiene a esta iglesia? No es la inteligencia, mucha o poca, del pastor. No son las finanzas, aunque ayudan, Dios multiplica y las utiliza. Yo estoy convencido que lo que sostiene y lo que ha sostenido y seguirá sosteniendo la misión y la visión de esta iglesia es aquellos que interceden día y noche, que están en oración cuando nadie ve y nadie sabe, que han estado orando y clamando porque el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Si usted es parte de ese grupo, yo le agradezco. Y no deje de interceder. Pero Nehemías no solo nos recuerda la importancia de la intercesión, la importancia de cuando te duele el ver el dolor ajeno y humillarte y reconocer la necesidad de Dios en sus vidas. No solo nos recuerda que hay que interceder, nos recuerda acerca de algo que a veces se evade en nuestra cultura cristiana del día de hoy. Y eso es algo llamado arrepentimiento. Sí, Nehemías clama y dice: Dios, tú eres bueno, Dios escucha mi oración, Dios, te necesito. Pero luego, fíjese, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y Nehemías de repente voltea la página y dice: que hemos cometido contra ti. Después dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cuánto cuesta reconocer el pecado? Sabe, hoy al final vamos a estar tomando comunión recordando que Jesús murió por nuestros pecados. Pero en cierto punto debe haber algo de confesión, algo de reconocer nuestra debilidad y la debilidad de aquellos que nos rodean. Sí, somos individuos, pero a veces también como creyentes deberíamos clamar por la intervención de Dios, digamos, en nuestra ciudad. ¿Cuántos creen que necesitamos un mover de Dios en nuestra ciudad? Bueno, debiéramos también arrepentirnos de parte de nuestra ciudad. Hay pecado en nuestra ciudad. Tal vez nosotros mismos hemos pecado. Creo que debería remover el tal vez. Necesitamos su perdón y su misericordia. Nehemías no se detiene ahí. Versículo 7. El versículo 7 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes pecan, yo los dispersaré por los pueblos. Ahí es donde están ahora, están dispersados. Pero el versículo 9, Nehemías le dice a Dios: pero tú también dijiste, Dios, si volvieren a mí y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque su dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Bendito Dios que cumple sus promesas. ¿Sabe? El arrepentimiento es tan importante que cuando se nos habla de que Jesús inició su ministerio, sus primeros sermones eran para llamar al arrepentimiento.
De hecho, hay una ocasión en la que Jesús se topa con fariseos y saduceos y les dice: ustedes son una camada de víboras, tratando de ser salvos por obras. Lo que debieran hacer es practicar el arrepentimiento. Les dice: produzcan frutos que demuestren un arrepentimiento genuino. Practiquen el arrepentimiento. Porque estos creían que por ser hijos de Abraham, hijos de Moisés, ya no tenían que practicarlo. Si hay algo que nos demuestra Nehemías, es que la oración puede cambiar muchas cosas. La oración puede cambiar muchas cosas, pero también las oraciones contestadas, muy a menudo, si no casi siempre, son contestadas a través de nosotros. Fíjese, Nehemías le pide claramente a Dios por su perdón, por su intervención, pero al pedir su intervención, Nehemías se incluye en esa intervención. Versículo 11. Le dice: Señor, te ruego que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, honrar tu nombre. Fíjese, concede ahora buen éxito. En pocas palabras, danos favor a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En pocas palabras, Dios, necesito tu intervención para yo poder ser parte de esa oración que estoy levantando a ti. Hay mucho que decir sobre el encuentro de Nehemías y el rey, pero lo importante que yo quiero recalcar el día de hoy es que el rey reconoce la tristeza en Nehemías. Él lo ve triste, lo ve inquieto, y él le pregunta: ¿qué tienes? Nehemías se abre su corazón y le dice: sabes, necesito ir a ayudar a mi gente. Nehemías encontró favor, encontró y recibió el favor que él le había pedido a Dios, y el favor implicaba trabajo, implicaba luchas, implicaba una obediencia deliberada. Sabes, Dios contesta oraciones, y las oraciones contestadas normalmente implican responsabilidad. Pídele un aumento de sueldo y tal vez te lo da con más responsabilidades. Pídele hijos y ¿para qué te cuento? Pero Dios es bueno. Cada vez que el rey le hace una pregunta a Nehemías, Nehemías ora antes de responder. Obtiene días libres, días pagados, cartas para poder viajar con libertad y otras cartas para pedir material para ejecutar la obra, la cual es asignada por Dios para él. Sabes, cuando estás alineado con el corazón de Dios y quieres hacer algo por su gloria, Dios siempre provee lo necesario. Siempre. A veces tal vez prueba tu fe, pero Él siempre sostiene su obra. Fíjese, versículo 8, le pedí una carta a Asaf, que era el encargado del bosque del rey, para que me diera madera para reconstruir las vigas de las puertas de la ciudad que está junto al templo, y para la muralla de la ciudad y la casa donde yo me alojaría. Y como la bondadosa mano de Dios estaba conmigo, según la benéfica, dice esta versión, mano de Dios estaba sobre mí, el rey me concedió mis peticiones. Entonces Nehemías emprende el viaje a Israel, y después de 3 días ahí no le ha contado nada a nadie. Él todavía lo mantiene en secreto. Él todavía no le ha dicho a nadie. Sabe, es muy aceptado que el tiempo en que él recibió las malas noticias al tiempo en el que él habló con el rey pasaron alrededor de 4 meses. Lo cual quiere decir que por 4 meses Nehemías oró día y noche, y lloró y clamó, y Dios lo escuchó. 4 meses, día
y noche, y no le dijo a nadie. ¿Sabe? En aquel tiempo, yo les decía, en aquel tiempo no era como que Nehemías podía abrir su Biblia, tomarle una foto con el café y ponerlo en Facebook y decir, buscando a Dios en soledad. Era realmente un tiempo a solas con Dios, y no nos hace tanta falta ese tiempo, amén. Yo no sé qué es lo que nos mueve, que a veces estamos pasando tiempo con Dios y sentimos la urgencia de tomarle la foto y postearla para que todos sepan que estamos a solas con Dios. No le estoy diciendo que no lo haga, porque es inspiración, o sea, sí anima a veces, pero no exagere. Bueno, dígale al otro, yo sé que aquí no hay nadie así, pero ¿me entiende lo que le digo? Hay que pasar tiempo a solas, donde es Dios y uno, y Dios depositando sus sueños en su corazón. ¿Sabe? La obra de Dios a menudo comienza en el corazón y en lugares de soledad, individual y como iglesia y como familia. Pase tiempo con Dios, clame a Dios, interceda, que haya arrepentimiento, pida el favor de Dios, pero sepa que si Dios le da favor, viene con responsabilidad e instrucciones. Así que quiero compartirle 3 lecciones que aprendí en estos primeros 2 capítulos. La primera lección es que hay que mostrarle al mundo y enseñar a los jóvenes y especialmente a los niños cómo amar a Dios y cómo amar a la iglesia. No solo amar a Dios, amar a la iglesia. Nehemías vivía en un palacio con un rey persa, y Nehemías no tenía un corazón corrompido, corrupto. Su fe en el Dios de Israel estaba intacta. ¡Qué difícil! ¿Cómo es posible? ¿Sabe? Nosotros vivimos en un mundo que está roto, que está confundido, donde se eleva el placer sexual, las drogas, la inmoralidad y abunda, y muchas veces justificamos, bueno, todos lo hacen. No, como padres, como adultos, como el remanente que estamos en exilio esperando una ciudadanía en el cielo, debemos enseñarle a los niños y a los jóvenes a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios que mi mamá me recogía todos los miércoles. Yo andaba en la calle jugando y llegaba y me decía, vámonos a la iglesia. Pero es que, vámonos a la iglesia. Y mire, ahora no falto ni los domingos. ¿Verdad? Yo me pregunto, ¿cómo le enseñaron estos padres de Nehemías a Nehemías a amar a Dios? Sus circunstancias eran de exiliados. ¿Sabe? Aunque el mundo esté roto, nosotros sabemos y tenemos la seguridad de que Dios es fiel, de que Cristo vive, de que Él reina, de que Él escucha cuando clamamos a Él. Como iglesia, debiéramos seguir invirtiendo en la nueva generación. Si no lo hacemos, el mundo lo hace. La segunda lección que aprendí es que cuando llegan las malas noticias, necesitamos la perspectiva de Dios. ¿Sabe? Hay cosas malas que suceden en este mundo porque el mundo está roto. Pero hay cosas malas que suceden a causa del pecado, y como Nehemías debiéramos ser lo suficientemente valientes para decir, Señor, perdona mi pecado. Tal vez esto que estoy pasando es consecuencia de mi desobediencia, Señor, pero me vuelvo a ti. Tal vez esto que está sucediendo es a consecuencia del pecado en mi comunidad, en mi ciudad, en mi iglesia. Perdónanos, Señor. Hay que practicar el arrepentimiento, hay que reconocer la grandeza de Dios. Cuando llegan malas noticias necesitamos la perspectiva de Dios, y la perspectiva de Dios nos impulsa, nos dobla de rodillas, o nos debiera doblar a ir de rodillas e interceder, y no solo interceder,
sino a arrepentirnos. Le doy gracias a Dios por aquellos que interceden por ti, por mí. Sabes, a veces estamos de pie porque hay gente orando y no nos damos cuenta que están orando por uno. La tercera lección con la que quiero dejarte es que el favor de Dios, fíjate bien, el favor de Dios es una invitación a involucrarse en su obra. Dice la Escritura que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de Dios. Así que si viene de Dios, debiera apuntar a Dios. Dios siempre provee lo necesario, provee lo que necesitamos para cumplir su obra. Y el grupo puede alistarse para prepararnos para tomar comunión en unos momentos. El favor de Dios es una invitación a involucrarse en su obra. ¿Cuántos de ustedes oran por esta iglesia? Ya cayeron. Porque si están orando, deben involucrarse en la respuesta. Algunos de ustedes Dios los está incomodando hoy. Algunos de ustedes tal vez sienten, ya fue suficiente descanso, necesito ayudar a reconstruir. Ponte de pie conmigo. Nehemías, después de 3 días de mantenerlo en secreto, de mantener esa visión, esa carga por reconstruir, después de 3 días de estar explorando los muros, la devastación, finalmente se acerca a unas de las gentes y les dice en el versículo 17, miren, ustedes son testigos de la gran aflicción en la que nos encontramos. Les dice, Jerusalén está en ruinas. Y tal vez ustedes no lo ven, pero es claro y evidente. Y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Y les dice, vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén. Vamos, acompáñenme a reconstruir. Les dice, así dejaremos de ser una vergüenza. Pero Nehemías también les cuenta de la bondad de Dios sobre él. Les dice, la mano bondadosa de mi Dios me ayudó y el rey me dio lo que yo pedí. Ellos respondieron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Mi versión dice, ellos respondieron, ¿sabe qué, Nehemías? Manos a la obra, empecemos a reconstruir. Y fue así como pusieron en marcha la reconstrucción de las murallas. Iglesia, hay trabajo por hacer. Hay cosas que están rotas, que deben de ser reconstruidas. Mi oración es que Dios nos ayude a ver lo que Él ve, que Dios nos dé la carga de interceder y de orar, y que Dios nos dé la valentía y el favor para involucrarnos en su obra. Yo no sé qué parte de la historia te inspira más a empezar a reconstruir. Te decía que el saber de un gran hombre de dónde es una pregunta frecuente. Inmediatamente me hizo pensar en aquella historia cuando encuentran a Jesús y tratan de ir a decirles a otros, hey, encontramos al Mesías. Y le preguntan, ¿de dónde es? Y ellos contestan, de Nazaret. Y ellos responden, ¿de Nazaret? ¿Acaso puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe les dice, vengan a ver. Jesús, se nos dice la palabra, está sentado a la diestra del Padre intercediendo. Sabes, Él mira abajo y Él ve la devastación. Él ve la tristeza, Él ve el dolor. Él ve el dolor que la enfermedad trae, que el pecado trae sobre la humanidad, que las relaciones rotas traen sobre el corazón humano. ¿Acaso no añoras ver restauración? Ver una iglesia restaurada, familias restauradas, relaciones restauradas, adicciones rotas. ¿Qué les parece si reconstruimos juntos? Pablo
escribe en Primera de Corintios 11 acerca de la Santa Cena. La vamos a tomar en un momento. Yo les voy a pedir, de hecho, ¿por qué no empiezan a pasar y toman los elementos y toma su lugar? Y le comparto algo importante acerca de lo que Pablo menciona. Tal vez tú estás en casa viendo el mensaje y necesitas ir y tomar un pedazo de pan en tu cocina, un poco de jugo. Necesitamos que Jesús esté al centro de todo lo que hacemos. Podemos tener buenas intenciones, pero sin su Espíritu vamos a fracasar y nos vamos a frustrar. De hecho, la historia no termina bien, pero no me voy a adelantar. Y te vas a Corintios y Pablo está hablando de la Santa Cena, de la comunión con Dios, del recordatorio de que Jesús murió en la cruz. Pero antes de decirles yo recibí del Señor lo que también les enseñé a ustedes, Él les dice en 1 Corintios 11:17, dice, al darles las instrucciones les dice, no puedo elogiarlos. Y le dice a la iglesia en Corinto, ¿saben por qué? Porque sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Les dice, yo oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Hágame favor, ¿había divisiones desde entonces? Y Pablo les dice, y hasta cierto punto lo creo. Y Pablo dice algo muy interesante, pero ¿saben qué les dice? De hecho, debe haber divisiones para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. Después como que los regaña porque unos nada más van por la comedera y no por... Les dice, ¿quieren que los elogie por eso? Y Pablo dice, claro que no. Y ahí la siguiente oración es, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Oh Señor, ayúdanos a sentir tu corazón, a doler por lo que tú dueles, a clamar e interceder con fervor por tu intervención en las vidas de aquellos a quienes amamos, en esta ciudad, en esta iglesia. Reconocemos, Dios, que hemos pecado y a veces hemos volteado nuestra espalda hacia ti. Pablo escribe, el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Les animo a tomar el pan y a comer del pan. Dios, tu cuerpo fue quebrantado por nosotros, molido por nuestros pecados. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Usted puede tomar el jugo ahora. Señor, este jugo representa tu sangre derramada en esa cruz. Jesús, tú ni siquiera abriste tu boca. Dios, porque no solo viste la necesidad, sino que pagaste el precio por nuestro perdón. Pablo dice que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Sabe, cuando Él venga yo quiero ser encontrado reedificando, sabiendo que ultimadamente Él es el que culmina la obra. Señor, yo te pido que sigas bendiciendo a tu iglesia, que sigas levantando intercesores, que sigas levantando obreros. Señor, la mies es mucha, la cosecha está lista, lo que hace falta son obreros. Señor, queremos ser
esos obreros que van y recogen esa cosecha por tu gloria. Dios, te pido por esta iglesia, te pido por cada familia, te pido por cada individuo. Señor, úngenos con tu Espíritu, Dios, para hacer aquello que parece imposible en tu nombre, para tu gloria. Y Señor, echamos fuera toda intervención del enemigo que quiera traer caos, división, desánimo, depresión, enfermedad, escasez. Es tu iglesia, Señor, y nosotros somos tus siervos. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Vamos a adorar por un momento y después Walter los despide. Amén. Dios les bendiga.